¿Se acuerdan? Cuando se escapa un agente infeccioso, ¿no? Un agente infeccioso elaborado en laboratorio que se disipa por el aire y después, bueno, inicia la película, ¿no? ¿No? Un agente infeccioso, en este caso, un agente infeccioso de tipo viral, ¿no? Tipo viral. El tema de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades, ¿no? Higiene. Acá está. Vamos a ver acá un poco de la... Bueno, el tema de las enfermedades es algo que nos acompaña desde mucho antes de que seamos seres humanos. Es decir, las enfermedades propiamente dichas existen desde los inicios de la vida, ¿no? Una, una célula eucariótica, una célula heterótrofa primitiva, ¿no? Fue infectada, ¿no? Una bacteria, ¿no? Y así se originó las mitocondrias y el cloroplasto, ¿no? El, hay bacterias que pueden infectar a células eucarióticas, ¿no? Y vivir en simbiosis con ellas, ¿no? Es decir, hay enfermedades, ¿no? A lo largo de la historia del ser humano, también hemos sufrido diferentes tipos de enfermedades o epidemias, ¿no? Y epidemias a lo largo de nuestra historia. Algunas de ellas están registradas en nuestro ADN. Por ejemplo, cuando sucedió la epidemia del virus del VIH, ¿no? Se comenzó a estudiar el ADN humano con ese punto y se encontró que nuestros ancestros, ¿no? Habían sido infectados con un VIH semejante hace cientos de miles de años atrás, ¿no? Cientos de miles de años atrás. Y que este virus se había integrado en nuestro genoma, ¿no? Y tenemos huellas de esas infecciones pasadas, ¿no? Porque estos retrovirus tienden a, si se infecta la línea germinal, ¿no? Si infectan la línea germinal, tienden a integrar su genoma así al genoma de la especie y transmitirse a la siguiente generación, ¿no? Bueno, la higiene como tal, la higiene es aquella ciencia que estudia la salud, ¿no? Vamos a verlo más adelante, ¿no? La salud, ¿no? Y si vemos desde el punto de vista histórico, ¿no? Los Neandertal, ¿se acuerdan? Los Homo sapiens Neandertal, ¿no? Tenían ya el concepto de higiene, ¿no? Tenían concepto de higiene, usaban las conchas para afeitarse, por ejemplo, ¿no? ¿No? O pinzas o palillos de dientes, ¿no? Ellos mismos buceaban para escuchar, para poder agarrar estas herramientas, ¿no? Pero no solamente allí. Ahora, si hablamos, esa es una parte de la prehistoria, ¿no? Si hablamos parte de la historia, la salud, la higiene, el mantenimiento, se remonta a la época egipcia, ¿no? En el cual los egipcios datan el primer dentista de la historia, los primeros en usar en tener un registro histórico de haber usado una pasta dentífrica, ¿no? Los primeros en haber usado cepillo de dientes, ¿no? Los primeros en haber usado desodorantes, ¿no? Y aquellos afeitaban su cuerpo, ¿no? Afeitaban su cuerpo. Primero el pelo, calvos, ¿no? Pero no eran calvos así por cuestiones genéticas, sino se cortaban el pelo corto, ¿no? El pelo corto. Los sacerdotes aparte se afeitaban todo el cuerpo para poder relacionarse con sus dioses, ¿no? Para estar limpios. Ese concepto de limpieza, ¿no? Frente a los dioses, ¿no? ¿Y por qué se cortaban los pelos? ¿Por qué se afeitaban la cabeza? ¿No? Bueno, ahora sabemos que es por la presencia es que había un presencia de un piojo, un artrópodo, ¿no? Que causa una enfermedad llamada la pediculosis, ¿no? Este artrópodo, ¿no? Este artrópodo nos ha acompañado toda nuestra historia evolutiva. Los Homo neanderthal, por ejemplo, tenían una especie de artrópodo. Los Homo sapiens sapiens tenían otra especie de artrópodo. Eran piojo, nombre común, pero distintas especies. Distintas especies. ¿Por qué sabemos esto? Porque en los pocos restos que se ha encontrado, ¿no? Se ha hallado eh,
formas fosilizadas de estos animalitos, ¿no? Formas fosilizadas que permiten distinguir estas dos especies, ¿no? Y los piojos también nos han contado parte de nuestra historia de hibridación entre Homo sapiens y Homo neanderthals, ¿no? Se alimenta de la sangre del cuero cabelludo, ¿no? Acá podemos ver cómo va su estado evolucionario, evolutivo, su ciclo de vida, ¿no? Del día 1 al día 6, etapa de huevo, del día 11, etapa de ninfa, ¿no? Y después etapa de adulto, ¿no? Una metamorfosis incompleta se llama. Incompleta, ¿por qué? Porque del huevo nace una ninfa. Si ustedes ven aquí la ninfa, es semejante al adulto, solamente que la ninfa carece de órganos reproductores. Entonces se llama metamorfosis incompleta. A diferencia de la metamorfosis completa, en la cual hay un estado de pupa, como pasa con la mariposa, ¿no? La mariposa es una metamorfosis completa, ¿no? Acá hay un estado de ninfa, que es un artrópodo semejante al adulto, ¿no? Bueno, los piojos, ¿no? Era una causa porque ellos se cortaban el pelo, ¿no? Por la infestación. Pero aparte era tan importante la higiene de esas culturas, ¿no? Que cuando se morían lo enterraban con sus utensilios, ¿no? Con sus disculpas de cabello, ¿no? Peines, etc., ¿no? O maquinillas de oro, ¿no? Y si vamos más allá todavía, este criterio de higiene, ¿no? Es muy considerado por los romanos, ¿no? En las termas romanas, ¿no? Que eran baños públicos donde la alta clase social se mezclaba con el pueblo, ¿no? Se mezclaba con el pueblo, ¿no? De ahí vienen los términos frigider, no sé si se acuerdan, frigider, ¿no? El frigider, donde uno guarda los alimentos en frío. Frigidarium eran las piscinas que tenían agua fría. Templado, que esté templado, el agua templada, agua tibia, tepidarium, ¿no? Y caldarium, agua caliente. Eran diferentes, tres tipos de piscinas distintas que había en estas termas, ¿no? En el cual el agua era sinónimo de limpieza, ¿no? El agua era sinónimo de limpieza. Pero los conceptos de higiene han cambiado en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en esta época, hacer tus necesidades en la piscina era algo cotidiano, ¿no? Pero después de aquí viene una caída en esta idea de higiene, ¿no? En esta idea de higiene, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano, hay la higiene, que era algo importante, ya hemos visto de cultura griega, los mesopotámicos también, los romanos, ¿no? Decae, ¿no? En la Edad Media, el desprecio de lo mundano y el cambio de las costumbres de la higiene personal. ¿Por qué? Por considerar inmoral la contemplación del propio cuerpo, ¿no? Inmoral, es decir, ya con una cuestión ideológica, ¿no? Inmoral la contemplación del propio cuerpo. Eso logró, esta ideología, ¿no? Permitió que en la Edad Media se abandonase lo que se conoce el baño corporal. Entonces, estas termas, estos baños públicos o el baño, comenzó a dejarse de lado, ¿no? Comenzó a dejarse de lado. En este caso, pero eso no quiere decir que no haya limpieza, ¿no? La limpieza tenía como objetivo la decencia, el cómo me veo frente a los demás, es el decente, más que antes de la higiene, porque los conceptos de microbios, de enfermedades, eran muy distintos en esa época, ¿no? En esas épocas era comúnmente asearse la mano o la cara para guardar las apariencias frente a los demás. No estamos ya en la Edad Media, ¿no? Acá vemos las letrinas públicas, miren, una letrina pública, ¿no? Ahí vemos los pozos, que acá vemos uno con tapa, ¿no? Y las letrinas iban a la parte más baja de la ciudad, ¿no? O y era llevado por las lluvias o por las alcantarillas hacia los ríos en forma directa, ¿no? O las letrinas de las casas iban a un pozo negro, ¿no? Le decían un pozo ahí, ¿no? Y ahí se acumulaban las, las heces, ¿no? Los excrementos. En los castillos igualmente, ¿no? Había un lugar, el último el sótano, en el cual se iban todos los excrementos. Y más aún, ¿no? Tenían la costumbre, cuando se inventa el bacín, ¿no? Los excrementos eran expulsados de las casas, de las ciudades, a la calle, ¿no? Entonces era común que en las calles también esté llenos de heces,
para dejar limpias las casas, ¿no? ¿No? En estos siglos, bueno, surge la fantasmagórica idea de en torno al agua, ¿no? La cual es percibida según lo siguiente, ¿no? Algo capaz de infiltrarse al cuerpo, por lo que el baño, en el mismo momento, adquiere un estatuto muy específico. Parece que el agua caliente, esa es la idea de esos tiempos, miren, en particular, fragiliza los órganos. El agua caliente, sabemos nosotros que el agua caliente abre los poros, ¿no? Pero en ese momento, en esas épocas, se pensaba que las enfermedades provenían del entorno. Es lo que decía Galeno. ¿Se acuerdan quién era Galeno? ¿No? El padre de la medicina, ¿no? ¿No? Las enfermedades están en el entorno, no dentro de uno. Entonces, cuando tú te lavas con agua caliente, se van a abrir los poros. Entonces, al abrirse los poros, eso malo va a ingresar al cuerpo y te vas a enfermar, ¿no? Esa es la idea, y la idea de esa época. Entonces, los baños de agua húmedos, los baños húmedos comienzan a decaer por esta creencia también, ¿no? Para que no ingrese las enfermedades a tu cuerpo, los aires malsanos, decían, ¿no? Y ahí surge el lavado en seco, ¿no? Las prácticas de esa época también eran totalmente distintas, ¿no? ¿Qué importaba el dolor para sacar el diente? ¿No? Para sacar los dientes, ¿no? Los sacamuelas, ¿no? Es decir, ese concepto de salud de esa época, ¿no? Ah, sí, era sin anestesia, no existía anestesia. En las epidemias o las famosas pestes, los médicos inventaron la máscara. Este es el ancestro de la mascarilla que usamos ahora, ¿no? Con una nariz muy larga, con dos orificios para que pueda respirar. Toda la vestimenta era oscura, con un gorro negro. Realmente era fantasmagórico algo ver al doctor acercarse vestido así para tratarte, ¿no? Como producto, era una forma en la cual los doctores de esa época se querían proteger de la peste, ¿no? Se protegían de la peste. Bueno, y ahí llegamos al concepto ahora de lo que es higiene, ¿no? ¿No? Higiene es parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud, ¿no? Conservación de la salud y prevención. Acá hay dos componentes, ¿no? Prevención de enfermedades. Cuando hablamos de prevención de enfermedades, hemos de mencionar este concepto, profilaxis, ¿no? Los profilaxis son normas, ¿no? Normas para prevenir una enfermedad, ¿no? Por eso hablamos de los profilácticos, por ejemplo, ¿no? Los preservativos son profilácticos, dicen algunos, ¿no? Porque viene la palabra prevenir, ¿no? Profilaxis es lavarse las manos, ¿no? Los preservativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Lavarse las manos durante 20 segundos, ¿no? Con abundante agua y jabón es una medida profiláctica, ¿no? Lavar las frutas antes de consumirlas es una medida profiláctica. Son normas para prevenir enfermedades. Entonces, cuando hablamos de profilaxis, sinónimo prevención. Cuando hablamos de conservación de la salud, ¿no? Conservación de la salud. De aquí hablamos con un término relacionado que se llama homeostasis, ¿no? Homeostasis, ¿no? Entonces, si lo hablamos en sinónimos, la higiene es parte de la medicina que tiene por objeto conservar la homeostasis, ¿no? Y proporcionar tratamientos profilácticos, por ejemplo, ¿no? Medidas profilácticas, ¿no? Otro concepto de higiene, ¿no? Uno, la higiene es una ciencia. Una ciencia es algo que cambia en el tiempo, es una verdad que cambia. Hemos visto, que ahorita narrando la historia, ¿no? Que ese concepto de higiene va cambiando, ¿no? Va cambiando en el tiempo. La higiene es una ciencia, porque también plantea hipótesis que pueden ser demostrables, ¿no? Pueden ser someterse a experimentación. La higiene es una ciencia que enseña las medidas adecuadas que han de tomar para conservar la salud, ¿no? Lo que implica no únicamente la limpieza o aseo, no implica solo limpieza o aseo.
¿no? Sino tocar todas las vertientes de la vida de una persona, como la alimentación, una alimentación saludable, una actitud que prevenga, sal de tu casa, mantén 1,5 metros de distancia, usa tu barbillo, la mascarilla, etc., ¿no? Y los cuidados médicos. La actividad física, la actividad intelectual, las relaciones sociales. Se dan cuenta que no solamente es frente a un patógeno, ¿no? La cultura, el trabajo, la limpieza y los cuidados personales, ¿no? En pocas palabras, salud, todos estos términos, salud, se está refiriendo a lo que es un mantenimiento de un bienestar social, un bienestar humano, un estado de bienestar, ¿no? La higiene va a procurar ese estado de bienestar. Ese estado de bienestar que procura la higiene, ¿no? Estas medidas es lo que conocemos más adelante como salud, ¿no? ¿Qué es el concepto de salud? ¿No? La salud es un estado completo de bienestar físico. Estos son las dimensiones de la salud, ¿no? Completo de bienestar, ¿ves? Completo de bienestar, tanto físico, mental y social. Son las dimensiones de la salud, ¿no? No solamente la ausencia de enfermedad. Tú puedes estar sano, podemos estar sanos, pero podemos estar con preocupación, podemos estar con la tensión del examen, podemos estar con tristeza, etc. No nos sentimos con bienestar. No solamente es ausencia de enfermedad, ¿no? La posesión del mejor estado de salud que es capaz de conseguir constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Cuando tú te sientes saludable, o cuando te sientes, por ejemplo, con un ánimo especial, ¿no? Tú eres capaz de hacer todo, ¿no? Quizás estudias y creo que con una repasada ya lo retuviste, pero si estás con preocupaciones, con problemas personales, familiares, llegar a ese bienestar es complicado. Es decir, la salud es estos tres componentes, ¿no? Es mantener en equilibrio estos tres componentes. Uno, es el derecho de cualquier ser humano, cualquiera sea su raza, religión, ideología, condición económica o social, este tiene derecho a salud, ¿no? La salud de todos los pueblos es la condición fundamental de la paz mundial y de la seguridad. Depende de la cooperación más estrecha entre el Estado y los individuos. Las dimensiones de la salud son, uno, una dimensión física, que se refiere a la morfología humana, a las funciones biológicas, ¿no? Al rendimiento de sistemas y órganos. Una salud mental, ¿no? La psicología humana, tus emociones, los pensamientos, un estado de ánimo, ¿no? Y esto es la parte crucial, ¿no? La que a veces se ha dejado mucho de lado. Se está dejando de lado, mejor dicho, ¿no? Una salud mental, ¿no? La psicología, ¿no? Con nuestra mente, nuestra psique, nuestras emociones, nuestro pensamiento, ¿no? Es importante. Una salud de dimensión social. Los seres humanos somos seres plenamente sociales, ¿no? Por eso la cuarentena genera, si la cuarentena la pasa, genera determinado estrés, ese distanciamiento también, ¿no? Porque somos seres sociales, ¿no? Seres sociales, ¿no? Necesitamos satisfacer nuestras relaciones sociales, la interacción social con otros individuos, ¿no? Y ser aceptados dentro de la sociedad, ¿no? Todo esto se conoce como las dimensiones de la salud, ¿no? Dimensiones de la salud, ¿no? ¿Qué es homeostasis? ¿No? Homeostasis, ¿no? Bueno, esta idea de homeostasis, de la idea, ¿no? Surge en el 60, ¿no? Con Claude Bernard, ¿no? ¿Y qué significa esto? Es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular. Por ejemplo, nuestra temperatura se mantiene en 37 grados centígrados de día o de noche. Está allí, oscilando, pero ahí se encuentra, ¿no? Se mantiene y regula sus condiciones internas.
por ejemplo, la temperatura, el ritmo cardíaco, tiene sus oscilaciones, pero se va manteniendo con tal de mantener al cuerpo vivo, ¿no? Funcionando ok, ¿no? Esa capacidad del cuerpo de poder mantenerse y regularse es lo que se conoce como homeostasis. Esta idea nace en el 60, ¿no? Pero no como homeostasis, sino como una idea suelta, ¿no? Sí, hay que mantener... Pero la palabra homeostasis aparece en el 33, ¿no? Con, con Cannon, ¿no? Walter Cannon, en el cual dice que ¿qué significa homeostasis? Homeo, de constante, y estasis de mantener, ¿no? Mantener constante algunas condiciones. Y aquí define el concepto de homeostasis, que es que manejamos actualmente, ¿no? Describe mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo, constantes. Y aquí viene a pesar de las oscilaciones del medio externo. Como le decía, nuestra temperatura es 36,5, 37 grados centígrados, estando en la costa, ¿no? A presión, a una presión, y estando en la sierra a menor presión atmosférica. O estando, la temperatura es la misma estando en el Ecuador que estando en los polos. Es decir, a pesar de las oscilaciones del medio externo, las condiciones internas se mantienen, ¿no? Esto se llama homeostasis. Y si hay homeostasis, decimos que se encuentra en un estado, ese organismo, ¿no? Ese organismo se halla en un estado saludable. En un estado saludable. Eso se conoce como homeostasis, ¿no? La salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, acá está, Mundial de la Salud, sus siglas son la OMS, o WHO en inglés, ¿no? Es la organización que vela por la salud a nivel mundial, ¿no? La que dicta las normas con respecto a higiene, salud, o lo que está viendo ahora el caso, ¿no? Los casos de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Bueno, veamos, sigamos acá. Repasemos aquí esta parte. A ver, acá. Ahí está, ¿no? Entonces, higiene, en resumen, ¿qué es higiene? Es la ciencia que enseña a conservar la salud, ¿no? Procurando el buen funcionamiento del cuerpo y dictando normas para evitar las enfermedades. ¿Cómo se llaman estas normas? Se llaman profilaxis, ¿no? Profilaxis. Según la OMS, el estado es un estado completo de bienestar que tiene sus tres dimensiones: físico, mental y social, ¿no? Físico, social. Como el curso es biología, el curso que estamos ahora es biología, vamos a ver la salud desde el punto de vista biológico. Entonces, desde el punto de vista de las enfermedades, ¿no? Pero recordemos que salud no solamente es eso, son estos tres componentes. Pero por contextualizar el curso, vamos a verlo de salud desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí hemos de definir qué es un agente patógeno. Un agente patógeno es aquel organismo que origina una enfermedad, como un virus, las bacterias, los protozoarios, hongos y algunos animales, otros animales. Por ejemplo, los artrópodos, ¿no? Como el piojo, ¿no? Como el piojo. ¿No? Aspectos que afectan la salud y la calidad de vida, ¿no? Hemos visto uno, acá vemos, antiguamente pues los Homo neanderthal, los Homo sapiens, no tienen una actitud sedentaria como la que tenemos, que están moviéndose de un lado para otro, huyendo de sus enemigos, huyendo de una tribu que quizás la quiere conquistarla, o huyendo de un tigre de sable, o huyendo de un animal, ¿no? De un animal del entorno, ¿no? Entonces el sedentarismo era algo poco común. En nuestra hemos evolucionado para ser nómades, ¿no? Para estar en continuo movimiento, ¿no? Para poder cazar, para obtener nuestro alimento,
¿no? Cazar. A pesar que pasamos una etapa del sedentarismo con la agricultura y la ganadería, aún así, ¿no? El ser humano salía a largas caminatas para obtener su alimento, para obtener agua, fuentes de recursos naturales, etc., ¿no? Etc. Pero la vida actual del hombre, desde 2700 en adelante, es una vida sedentaria, es decir, los últimos 300 años. Los últimos 300 años. Pero hemos tenido casi 100.000 años a más de una vida muy activa. Y nuestro cuerpo ha evolucionado a eso. O sea, la evolución nos ha llevado a que nuestros mecanismos se adapten a eso. Y de un momento a otro tenemos una vida realmente sedentaria, ¿no? Y esto provoca, bueno, afecta a nuestra salud, ¿no? Y la calidad de vida. Insomnio, bueno, la falta de higiene personal, la falta de relaciones personales, una dieta desbalanceada, ¿no? No realizar actividades de ocio, sumado a la contaminación ambiental, el estrés, la preocupación, ¿no? El consumo de sustancias tóxicas. Por eso es mejor tomar las cosas con tranquilidad, ¿no? Si no sales bien en el examen, no saliste bien. ¿No? ¿Diste mal tu examen? No diste mal. No, ¿para qué te vas a preocupar? ¿No? No te preocupes. Más bien, si te preocupas, te va a ir mal. ¿No? Tranquilo. Pero sí sé responsable con las cosas que vas a hacer. Estudia, repasa, reconoce tus puntos débiles, avanza. Te equivocaste, aprende de ese error. No digas, no ingresé, no digas eso, sino digo, mejor, lo más saludable es que tú puedas pensar por qué no respondí a esas preguntas, qué me pasó en ese momento. Utilizas tu raciocinio y dices, ya pasó esto, entonces voy a corregir, ¿no? Me voy a mejorar a mí mismo, ¿no? El estrés, ¿no? El consumo de sustancias tóxicas, etc., ¿no? Son son aspectos que van a afectar en forma negativa nuestra salud, ¿no? Y nuestra calidad de vida, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Se clasifican en, uno, por su rapidez de aparición, se clasifican en enfermedades agudas y crónicas, ¿no? Y entre agudas tenemos acá a la gripe y al resfriado, ¿no? A gripe y resfriado. Y entre crónicas tenemos a la artritis, el asma y la diabetes. ¿No? Entre las enfermedades agudas, ¿no? Entre las agudas, son aquellas que aparecen y cambian o empeoran con mucha rapidez. Esa es una aguda. Son enfermedades, podemos asociarlas con el término rápido, ¿no? Rápido. En cambio, una crónica es aquella que se desarrolla y empeora por un largo periodo de tiempo. Es decir, las agudas son de aparición corta, mientras que las crónicas son de aparición larga pero lenta. Por ejemplo, una aguda es la gripe, ¿no? Se presenta, te infectas y en 2 o 3 días ya estás sufriendo la enfermedad y te va a durar, ¿cuánto? 1 semana a 15 días, por ejemplo, ¿no? Aparece rápido, ¿no? Empeora con mucha rapidez y después desaparece. Tiene un periodo corto de duración. Pero en cambio, una enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Te va a presentar, quizás a los 18 años tomaste una bebida, etc., y tienes un mareo, ¿no? O estabas comiendo antes de niño comías tus picarones y no te pasaba nada. Pero a los 18 años sentías un mareo. Ya debe ser algo que me ha pasado, ¿no? A los 20, otra vez, a los 21, 22, 24, 30 años, comienzas a perder un poco la visión, ¿no? Claro, el VIH es crónico porque es algo que se va a quedar toda tu vida. Toda tu vida, ¿no? Desarrolla y empeora a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, es de largo plazo. Entonces, y después, a los 40 años, te dicen que tienes diabetes. Es una enfermedad que ha aparecido poco a poco, te ha dado los síntomas, ¿no? Y no es que apareció de un momento a otro, no fue así, sino se va desarrollando y va apareciendo
por largo tiempo. Y una vez que se queda, ya hay que vigente como la arteriosclerosis, la diabetes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. El asma es crónico también, por ejemplo, ¿no? Ahora, entre gripe y resfriado también son diferentes, la gripe y el resfriado, ¿no? La gripe, ¿no? La gripe, ¿no? Es causada por un virus, el virus de la influenza. H1N1, el virus de la influenza, causa la gripe. En cambio, el resfriado es causado por otros virus, los rinovirus o los coronavirus. Entonces, este SARS-CoV-2 es un resfriado, ¿no? No es una gripe, ¿ya? No es una gripe, ¿no? Y ambos tienen diferencias, ¿no? Uno, por ejemplo, la gripe, acá, la gripe, su gravedad, son potencialmente graves por sus complicaciones. En cambio, los resfriados se resuelven sin complicaciones. Y ese es, no crean que el coronavirus que nos está atacando ahora, el SARS-CoV-2, es el único coronavirus que nos está atacando después de mucho tiempo. No. Varias veces que nos hemos resfriado a lo largo de los años de que hemos nacido hasta día, hemos infectado por coronavirus y por rinovirus. Continuamente. Continuamente. El problema es que esta nueva cepa de coronavirus es la que está causando una alta letalidad, se escapa, ¿no? De lo esperado, ¿no? Esa es también otra característica, ¿no? Entonces estamos diferenciando entre gripe y resfriado, son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Ahí les puedo dar para que ustedes puedan revisar con mayor detalle, ¿no? Cuando ustedes ven el Sevier es un editorial y con información validada, ¿no? Científica, ¿no? Ahí pueden leer más diferencias sobre lo que es resfriado y gripe, ¿no? Y gripe. Bueno, ya hemos hablado de las enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Agudas, como la gripe, aparecen rápido y duración corta. Y las crónicas van apareciendo lentamente y ya su duración es larga, ¿no? Como la diabetes, la artritis, el asma. O compañera que lo dijo, ¿no? El VIH en este caso es crónico, ¿no? Porque va a durar todo un largo plazo, una larga duración, ¿no? Uno, por la frecuencia, las enfermedades pueden ser esporádicas, por la frecuencia esporádicas, suceden de vez en cuando, es decir, no son muy frecuentes en la población, como un derrame cerebral, un paro cardíaco, ¿no? Son enfermedades esporádicas, ¿no? Se producen en Lima a la semana 1, 2 casos, en Chimbote 1, 3 casos, algo esporádico, ¿no? No hay una alta frecuencia de la enfermedad, ¿no? Endémica es cuando estos casos se producen en un lugar determinado, ¿no? En una provincia determinada, ¿no? Ahí recibe el nombre de endémico, ¿no? Ahí recibe el nombre de endémico, ¿no? En el Perú, ¿no? Tenemos por ejemplo, el caso de la Bartonella bacilliformis, ¿no? Bartonella bacilliformis, que causa la enfermedad conocida como la enfermedad de Carrión, ¿no? ¿Y por qué se llama la enfermedad de Carrión? Porque fue Daniel Alcides Carrión se infectó con exudados de esta enfermedad, ¿no? Se infectó para poder demostrar que tanto la verruga peruana y la fiebre de la oroya eran causadas, porque antes de Daniel se pensaba que eran diferentes
organismos que la causaban, ¿no? Y con el sacrificio que hizo Carrión, se demostró que ambas eran cuadros clínicos, aunque eran diferentes cuadros clínicos, pero eran cuadros clínicos de la misma enfermedad, es decir, causada por el mismo organismo patógeno, Bartonella bacilliformes, ¿no? Este caso, al que vamos a ver más adelante, está relacionado a veces estas enfermedades con los vectores. Por ejemplo, en el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿no? El vector es un caso de zoonosis, ese que es un caso de zoonosis, ¿no? Aquí no entra, ¿no? Coronavirus. Acá, en el caso de Bartonella bacilliformis, ¿no? Esta bacteria se aloja en unos insectos, ¿no? Un artrópodo, Klebsiella, ¿no? Klebsiella, los cuales también esos insectos, estos tipos mosquitos, también es vector de otra enfermedad llamada la leishmaniasis, ¿no? Estos insectos son vectores de dos enfermedades entonces. Uno, la leishmaniasis y la enfermedad de Carrión, ¿no? Y aquí podemos ver acá en un mapa, miren aquí el mapa, uno, de distribución del Psomia, el insecto. Ahí ese es el mapa de distribución del insecto. Y miren al otro lado, el mapa de distribución de la enfermedad. ¿Se dan cuenta la relación? ¿Se dan cuenta de la relación? Lugares donde está el insecto, se presenta la enfermedad, ¿no? Se presenta la enfermedad. ¿Cuál es el...? Ahí y la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Lugares donde se presenta el insecto, se presenta la enfermedad, ¿no? El estudio de la distribución de las enfermedades, es parte de la epidemiología, ¿no? Es el estudio, ¿no? De enfermedades, para saber ahí está, epidemiología, ¿no? El estudio de la transmisión de enfermedades, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, si se percataron de la distribución del insecto y la enfermedad, ¿no? Los lugares donde hay el insecto, se presenta la enfermedad, ¿no? Se presenta la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es que hay una relación, ¿no? Hay una relación. Ahí tenemos las enfermedades endémicas, como la malaria, la bartonelosis, la leishmaniasis, y las enfermedades epidémicas, ¿no? Como la gripe, ¿no? La viruela, ¿no? El cólera, la peste, la peste bubónica, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis. Las epidemias nos acompañan a lo largo de nuestra historia, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Como las plagas de Justiniano, la viruela. Un tercio total de la población japonesa falleció a causa de esta enfermedad. 1 millón de personas, ¿no? Acá, no sé, no, viruela japonesa. Sí. La epidemia del cólera, la plaga italiana, etc. Es decir, a lo largo de nuestra historia ha habido diferentes tipos de epidemias, ¿no? Epidemias a lo largo de nuestra historia. La epidemia del ébola, ¿no? Entre el 2014 y 2016 con 11.000 fallecidos, ¿no? Este es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2.
Pero ya previamente ha habido otra epidemia de SARS, de otro coronavirus, ¿no? Que es la epidemia del SARS entre el 2002 y el 2003, una, es otro coronavirus. La epidemia del MERS, que fue del 2012 hasta el presente, ¿no? Y actualmente, pues, el SARS-CoV-2, ¿no? Y el SARS-CoV-2, entre los coronavirus. Las epidemias, ¿no? La viruela, de estas hay que mencionar a la viruela, que fue la gran epidemia que atravesó la humanidad en el siglo anterior. Se le considera la viruela como el mayor asesino del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque reunió más muertes que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, ¿no? La viruela. Las enfermedades por su origen ahora, ¿no? Vamos a ver acá. Pueden ser de dos tipos. Las infecciosas, que la vamos a tratar ahora, ¿no? Que son causadas por organismos biológicos. Y las no infecciosas. Entre las no infecciosas tenemos a las carenciales, que son dadas por desnutrición, ¿no? Cuando hay carencia de un agente nutricional. Las funcionales, cuando un órgano del cuerpo comienza a tener un mal funcionamiento, ¿no? Las degenerativas, que son aquellas que se deben por cuestiones de la edad propiamente dicha, ¿no? Por desgaste de uso del órgano, ¿no? Las ocupacionales, debidas al trabajo, ¿no? Por ejemplo, la tortícolis del cuello, el túnel carpiano en la muñeca, ¿no? Las que padece el profesor o la persona que está conjunta, que está mucho tiempo frente a la computadora, ¿no? O ustedes han sentido quizás un dolor en su muñeca, ¿no? O en el ratón, está continuamente agarrando ratón, ¿no? Enfermedades ocupacionales, ¿no? Las congénitas son aquellas que son heredadas, ¿no? Heredadas. ¿Mm? Ahora tenemos dos términos: epidemiología, que es el estudio de las epidemias y de la distribución de las enfermedades; la infectología, que estudia el diagnóstico y prevención de las enfermedades; y la parasitología, que estudia el parasitismo, ¿no? Que es cuando un organismo ataca a otro organismo denominado el hospedador, ¿no? Por ejemplo, veamos estas noticias de acá, ¿no? En el primero dice acá que el coronavirus ha provocado que el sistema de salud peruano entre en crisis y, pese a que se han habilitado líneas de consulta y atención médica, no logra cubrir la gran demanda de los miles de ciudadanos preocupados por la enfermedad, ¿no? Y aquí habla un infectólogo. Habla un infectólogo que estudia el tratamiento, ¿no? Estudia el tratamiento de las enfermedades, que indica que las personas que presenten síntomas del nuevo coronavirus deben exigir ser tratados desde el principio, ¿no? Lo dice un infectólogo, alguien que estudia el tratamiento, ¿no? La gente debería pedir tratamiento desde el primer día, incluso por telemedicina, ¿no? Ahora hablemos de los epidemiólogos, por ejemplo. En la actual crisis, en el Perú solamente tenemos 38 epidemiólogos, solamente 38, para enfrentar los casos virales. Y donde la gran mayoría de ellos se encuentran en la capital. Y la mitad de ellos está ocupando un cuadro, un cargo administrativo. No está es un cargo administrativo, ¿no? Un cargo administrativo. Solamente creo que 16 de ellos están en campo,
¿no? Y principalmente en la capital, ¿no? Para que se den cuenta de la realidad a la cual nos enfrentamos, ¿no? No solamente de la realidad a la cual nos enfrentamos. ¿No? Epidemiólogos e infectólogos, ¿no? Ahora hablemos de Koch, ¿no? Koch establece unos postulados para el estudio de las enfermedades, ¿no? Y pues se le recuerda por dos cosas. Uno, porque es el que propone la teoría microbiana, y dos, porque es el que descubre al agente causante de la tuberculosis. Por esos dos puntos se recuerda. Robert Koch. Robert Koch por parte de Alemania y Louis Pasteur por parte de Francia, ¿no? Contemporáneos. De Louis Pasteur hemos hablado sobre la teoría de la biogénesis, ¿no? Cuando combatió la teoría de la generación espontánea, ¿no? Louis Pasteur tenía conceptos, los escritos de Robert Koch, ¿no? Mantenía comunicación también con él. ¿No? Y es ahí donde él, acorde a la teoría de Robert Koch de la teoría microbiana, postula pues de que son los microbios responsables no solamente de las enfermedades, sino también de que la leche o la carne se pudra, ¿no? Bueno, Robert Koch, ¿no? Propone unos postulados que hasta el día de hoy se utilizan, ¿no? Se utilizan, ¿no? Uno, ¿no? El microorganismo patógeno debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Por ejemplo, si hay alguien que posee el SARS-CoV-2, entonces SARS-CoV-2, y hay una persona sana, entonces se diría de que las personas, los sanos, no presentarían el patógeno, ¿no? No presentarían el patógeno. El microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Ahí miren bien claro, en los enfermos, ¿no? En los enfermos. Y ausente en los animales sanos, ¿no? Acá se ve un animal enfermo y un animal sano, ¿no? El animal enfermo
Ahí vemos al animal enfermo. Ahí está en su sangre, ahí se puede ver ahí en su interior al patógeno sospechoso, mientras el animal sano no lo posee. ¿No? Aquí se puso la microscopía o la tinción. Segundo paso, el microorganismo sospechoso, el patógeno sospechoso, se puede cultivar en cultivo puro, es decir, se puede cultivar ex situ, es decir, fuera del cuerpo, fuera del cuerpo del animal, ¿no? Fuera del cuerpo, se cultiva en una placa Petri. En cambio, como el sano no posee el patógeno, este no va a presentar crecimiento en un cultivo artificial, ¿no? Tercer postulado, cuando este patógeno que se ha cultivado se utiliza para infectar a un animal enfermo, a un animal sano, disculpen, a un animal sano, este se va a enfermar. Dice, las células de cultivo puro de microorganismo aislado debe causar la enfermedad en animales sanos. El animal se va a enfermar. Y cuando extraigamos el patógeno de ese animal enfermo, va a ser el mismo que se extrajo en el paso 2. Va a ser el mismo. Es lo que llamamos el paciente, ese es lo que se ha conocido ya en la ciencia ficción como paciente cero, ¿no? ¿Quién fue el primero, no? Y lo podemos haber visto en la película Guerra Z, ¿no? ¿No? Cuando Brad Pitt creo que es el que está buscando al paciente cero, ¿no? Para poder cerrar el ciclo del conocido. Brad Pitt hace caso de un epidemiólogo, ¿no? Que está buscando cómo se originó la enfermedad. Uh-huh. Para reconocer. El microorganismo debe ser aislado, idéntico al original. Aquí cumple el SARS-CoV-2 los postulados del Koch. Para los que les guste la lectura, les dejo ahí el texto. ¿No? Cumple, ¿no? Cumple, ¿no? Cumple el SARS-CoV-2. Bueno, una enfermedad, hablamos de virulencia, ¿no? Es el grado de patogenicidad de un organismo en un huésped. Es decir, si el patógeno es capaz de causar la enfermedad en el huésped, es que es virulento, ¿no? Tiene alta virulencia. Alta virulencia, ¿no? Infecta a los huéspedes, a un huésped susceptible. Virulento es el que causa la enfermedad. Puede ser un patógeno virulento o puede ser un apatógeno. Es decir, un microorganismo que ha perdido o ya no causa enfermedad, apatógeno. Patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad, ¿no? Es la capacidad de producir enfermedad. ¿Causa enfermedad sí o no? Es muy diferente a virulencia. La virulencia es muy virulento, es decir, hay un grado de virulencia. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene diferentes virulencias en la población, ¿no? En algunos son asintomáticos, en otros es un grado crítico, en otros es severo, ¿no? Y en otros es un grado moderado, ¿no? Hablando de la virulencia, ¿no? Pero en todos ellos es patógeno, es patogénico, causa la enfermedad, ¿no? Causa la enfermedad. Salvo los asintomáticos, ¿no? Los asintomáticos no expresan la enfermedad, ¿no? Agente patógeno es el agente biológico que causa la enfermedad, ya sea el hongo, el virus, la bacteria, etc., ¿no? Una enfermedad posee tres etapas. ¿No? Primero, en la primera, vamos a ver esto. ¿Dónde estás?
Se me olvida esto. Aquí. Ahí está. Ya. Etapas de la enfermedad, ¿no? Primero es la incubación, ¿no? La incubación es un periodo asintomático, es decir, sin síntomas. Sin síntomas, ¿no? En este, ahí está escrito, ¿no? Asintomático, sin síntomas y signos, está acá escrito. Sin síntomas y signos. En esta etapa podemos ver cómo la curva va subiendo, es decir, se está multiplicando la cantidad de patógenos, y después de la incubación aparecen ya los síntomas y signos. Eso es característico de la segunda etapa llamada el desarrollo. Desarrollo, ya aparecen los síntomas. Si tu sistema inmunológico está ok, funciona, da una buena respuesta, lo bueno que va a suceder es lo siguiente. Los microorganismos se van reproduciendo, se van replicando, si son los virus, y comienzan, tu sistema inmune comienza a frenar y llega aquí, ¿no? Si su sistema inmune ya está dándole frente batalla y los patógenos comienzan a disminuir de tamaño, de cantidad en tu cuerpo. A esa disminución de patógenos se va acompañado una mejora del individuo, es decir, comienzan a disminuir los síntomas y los signos. Pero si tu sistema inmune no le hace frente a la batalla, lo que va a pasar es que no va a haber, tu sistema inmune no le va a dar batalla al organismo y va a seguir hasta llegar a la muerte del individuo, ¿no? Se perdió la batalla, como quien dice, ¿no? Pues la etapa de desarrollo es muy importante, es la etapa crítica de la enfermedad, ¿no? Es la que va a definir si el organismo se va a curar o no. Una vez que se van disminuyendo los síntomas y van estos desapareciendo, ¿no? Y ya cuando desaparece el último síntoma, entramos a la última etapa, que es la convalescencia, que es a la que menos importancia en nuestra vida diaria le damos, porque si apenas nos sentimos bien, decimos, ya me sané, y eso es falso. La convalescencia puede durar, por ejemplo, actualmente, dicen, ¿no? Has tenido SARS-CoV-2, ya te recuperaste, ya tienes que quedarte 15 días más en casa. Ese es el periodo de convalescencia, ¿no? Y aún más todavía, de 1 a 2 meses, porque para que tu cuerpo tiene que recuperarse por el daño que ha recibido, ¿no? Es la recuperación. Y eso se llama convalescencia. Y después ya llega la salud otra vez, ¿no? Un estado de homeostasis. Entonces tenemos estos 3 periodos: incubación, desarrollo y convalescencia. Acá vamos a ver la diferencia entre síntoma y signo. ¿Qué es un síntoma? Ahí vas al doctor y dices, doctor, ¿sabe qué? Tengo dolor de cabeza, me tiembla la mano derecha, siento sudoración. Es decir, lo que tú estás describiéndole al doctor es lo que se conoce como síntoma. Pues dice que el síntoma, como es algo subjetivo, es una medida subjetiva, porque es lo que el paciente percibe, es una percepción del paciente, es lo que el paciente experimenta, pero el doctor no lo puede percibir. El paciente le puede decir al doctor, tengo visiones, veo todo de color amarillo, veo todo de color rojo, pero el doctor no lo puede percibir, es un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Un síntoma es, tengo fiebre. El doctor usa el termómetro y ve que tu temperatura es normal. Entonces no es fiebre, es otra cosa.
pero tú sientes fiebre. El doctor utiliza el termómetro y ahí ve 38 grados. Ah, sí, este ya lo detectó el doctor, eso se llama signo. ¿Qué es un signo? Es una manifestación objetiva. ¿Por qué? Porque se puede medir y observar. Y es verificado por estudios clínicos. Es objetiva. Entonces, ¿entendiendo la diferencia entre signo y síntoma? A ver, ¿qué es un hipocondríaco? Un hipocondríaco, ¿no? Es aquel que tiene una preocupación o el miedo de padecer o convicción de tener una enfermedad grave. Es una persona que piensa que tiene una enfermedad muy grave o varias enfermedades graves, ¿no? Pero cuando se explora físicamente, el doctor hace una revisión del paciente, no identifica enfermedad médica. Por lo tanto, ¿qué es un hipocondríaco? Ahí les doy 3 alternativas, A, B y C. Lean y a ver, contesten. La encuesta que les he dado, a ver. Lean y contesten la encuesta. Lean bien. Bueno, son 31. Vamos, contesten. Si le contestaron bien el hipocondriaco, significa que han entendido bien los criterios de síntoma y signo. Muy bien. Correcto, ¿no? La respuesta es la letra A, ¿no? Acá. Vamos a ver. Presenta varios síntomas, pero no presenta signo alguno. Presenta varios síntomas, pero no con sus correspondientes signos. No, el hipocondríaco es una persona que presenta varios síntomas y te va a dar ideas. Tengo dolor de cabeza, tengo otro malestar, pero no presenta ningún signo, ¿no? Ese es un hipocondríaco. Es la letra A. Uh-huh. Muy bien. Las enfermedades se transmiten de forma de transmisión de enfermedad, ¿no? Uno, de forma directa, cuando es por contacto personal, ¿no? O en forma indirecta, mediante el agua, el alimento, animales o objetos. Cuando hablamos de animales, de forma indirecta, es cuando el animal es un intermediario. Y ya estamos hablando allí un intermediario. Ahí estamos hablando de los que son los vectores biológicos. ¿No? Los vectores biológicos pueden ser directos o pueden ser indirectos. Directos son aquellos en el cual el patógeno lleva a cabo parte de su ciclo de vida.
en el animal. En cambio, los indirectos son aquellos en el cual el patógeno es transportado en la superficie del animal. Esa es la diferencia entre los vectores biológicos. Uno directo, por ejemplo, es la Bartonella, la Bartonella, se transporta dentro del animal, lleva parte de su ciclo de vida en el animal. Indirecto es transportado en superficie, como la mosca, la cucaracha. La mosca, la cucaracha. ¿No? Toca la basura y en la noche camina sobre la comida, la papa, las frutas, etc., ¿no? Transporta al patógeno, ¿no? Caso de los indirectos. O tomar agua contaminada, o alimentos contaminados, o agarrar objetos, ¿no? El pasamanos, por ejemplo, ¿no? Indirecto. Y la forma directa, cuando hay contacto personal, ¿no? Hay un contacto, tocar la mano de la otra persona, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es forma directa. Y la otra forma es la zoonosis. La zoonosis, ¿no? En la cual ¿no? La enfermedad, el patógeno se transmite naturalmente entre animales. Entre animales. Pero circunstancialmente o accidentalmente, este se transfiere e infecta a humanos, ¿no? Eso se llama zoonosis. La rabia, por ejemplo, es común entre los animales, entre ellos, pero el ser humano no forma parte del ciclo, ¿no? Sino que este se infecta accidentalmente, ¿no? Entonces se vuelve una zoonosis. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 era una transmisión con los murciélagos, pero sucedió un accidente biológico, una mutación, etc., ¿no? Y pasó a humanos, ¿no? La gripe bovina, la gripe aviar, semejante, de forma semejante, ¿no? Hubo una transmisión a humanos. Esos son los armadillos. Los pangolines son armadillos. La lepra, esa es otra cosa. Mycobacterium leprae, ¿no? Mycobacterium leprae. El SARS-CoV-2 es murciélagos, ¿no? Es un caso de una zoonosis, ¿no? Ahora, las vías de infección pueden ser oral o digestiva, nasal o respiratoria, a través de la piel o la vía de transmisión sexual, ¿no? Por las cuales estos patógenos van a ingresar al cuerpo. Mecanismo directo. No cualquier enfermedad. No cualquier enfermedad puede contagiarse por zoonosis. No cualquier enfermedad puede contagiarse por zoonosis, ¿no? Tiene que haber una serie de cambios para que el patógeno sea
pasa al humano. Por ejemplo, los peces tienen varios tipos de enfermedades, los peces, ¿no? Pero la enfermedad de los peces, sus nematodos, por ejemplo, no pasan a humanos, ¿no? No pasan a humanos. Pero es feo ver un pez con nemato, ¿no? Pero no pasan, no hay hasta ahora demostrado casos de enfermedades a peces, de peces a humanos, enfermedades biológicas, ¿no? De peces a humanos. La transmisión de enfermedades puede ser directa, como es un estornudo, ¿no? Como puede ser un estornudo, una relación sexual, ¿no? O tocar la mano, ¿no? Etc. O indirecta, a través de vectores, ¿no? Vectores mecánicos, ¿no? Como la mosca cucaracha, lo que había dicho indirecto anteriormente, ¿no? O un vector biológico en el cual el patógeno guarda lleva a cabo parte del ciclo de vida dentro del animal. Por ejemplo, la pulga, ¿no? En la pulga, ¿no? Allí en la pulga se encuentra la bacteria, ¿no? Yersinia pistis, que es la responsable de la peste bubónica, ¿no? Peste bubónica. Las enfermedades virales, acá tenemos ya la gripe, es un virus de ARN, ¿no? Tenemos la poliomielitis, otro virus de RNA, ¿no? Infección oral o nasal, el sarampión. Entre la polio y el sarampión, ¿no? El sarampión y el también oral, nasal, igual que el anterior, pero también puede ser por la conjuntiva ocular. La rabia es de transmisión cutánea, ¿no? Cuando la saliva del perro, gato o murciélago atraviesa a través de su mordedura o arañazos por la piel, ¿no? El dengue, ¿no? Cutánea, por la picadura del mosquito, ¿no? El mosquito Aedes, ¿no? El mosquito Aedes, ¿no? Enfermedades virales. Enfermedades bacterianas, la tosferina, es la conocida como la tos convulsiva, ¿no? Bordetella pertussis, la bacteria, ¿no? La fiebre tifoidea, la salmonella tifi, el cólera, que es el Vibrio cholerae, que en Perú hubo una epidemia de cólera por los 80, ¿no? La bartonelosis, de la que hemos hablado, Bartonella bacilliformis, la enfermedad de Carrión. Tuberculosis, el bacilo de Koch. Él descubrió la tuberculosis, el causante que le llamaba pues, Mycobacterium tuberculosis. La sífilis, que es causada por una bacteria que transmisión sexual, la Treponema pallidum, ¿no? La tuberculosis, o también conocido como bacilo de Koch, ¿no? Bacilo de Koch, porque fue quien lo descubrió, ¿no? Uno, se transmite por vía respiratoria. Una persona tose, libera las partículas y la otra respira e infecta sus pulmones, ¿no? E infecta sus pulmones. Acá se ha movido. Un ratito. Aquí se ha movido. ¿Qué pasó? Se ha movido. ¿No? La tuberculosis, ¿no? Uno, el sistema inmunitario no elimina la bacteria,
pero lo deja multiplicarse y produce la infección, ¿no? El bacilo de Koch comienza a infectar los alvéolos pulmonares, ¿no? Existe un 10% de riesgo que la infección se reactive y desarrolle la enfermedad. Existe un 10% de desarrollar una doble infección, es decir, que otra vez se infecte el individuo con tuberculosis, ¿no? Con tuberculosis. Por el segundo caso es que se cure el individuo de forma espontánea, ¿no? O tercer caso, que como los individuos que tienen SIDA o el VIH tienen un sistema inmune pobre, sean afectados directamente por tuberculosis, ¿no? Por eso se llaman inmunodeprimidos, ¿no? Inmunodeprimidos, porque tienen el sistema inmune debilitado. La sífilis, ¿no? Es una transmisión sexual, ¿no? Suceden úlceras en el pene, vagina o ano. Es indolora, ¿no? Es indolora. ¿Por qué se produce? Al tocar la sangre o úlceras de una persona que tiene sífilis, especialmente úlceras en la boca, pene, vagina o ano, ¿no? Es causado por una bacteria llamada Treponema pallidum, ¿no? Que causa unas llagas. Conocía por eso también el chancro. El chancro, ¿no? La sífilis es una enfermedad transmitida habitualmente por contacto sexual, sin protección. Infecta el área genital, los labios, la boca y el ano. Y afecta tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Y puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo, ¿no? En un estado primario, úlceras en la boca, ¿no? Los ganglios se inflaman, úlceras en los genitales. En un estado secundario, comienza a haber caída de cabello, inflamación de los ojos. Y en un estado terciario, causa demencia, puede causar ceguera, dolores en las articulaciones, daños en el hígado, ¿no? La tosferina, ¿no? La tosferina es una enfermedad infecciosa que causa bacteriana, ¿no? El nombre proviene de ¿qué? De ruido parecido a un ruido feroz que se produce al respirar, ¿no? Es la bacteria Bordetella pertussis. Se inhala, después ¿qué pasa? Esta bacteria paraliza la mucosa de la garganta y se expande a la tráquea y los pulmones. Nosotros tenemos una mucosa, y esa mucosa nos limpia el sistema respiratorio, ¿no? Es normal que tengamos. Esta bacteria inmoviliza esta mucosa, ¿no? Una vez que se aloja en los pulmones, la bacteria libera una toxina que mata las células epiteliales y se propaga por todo el organismo. El cólera, ¿no? El Vibrio cholerae, ¿no? Es una infección intestinal causada por una bacteria, el Vibrio cholera. En el Perú, en los 80, hubo una epidemia de cólera en el país, ¿no? Una epidemia realmente grave, ¿no? Varios niños y ancianos fallecieron por un cuadro muy grave de deshidratación, ¿no? Fue la deshidratación y una continua diarrea súbita, porque esta bacteria genera una toxina que impide que el intestino grueso absorba agua, ¿no? Absorba agua. El tratamiento es la rehidratación, ¿no? Consecuencias graves es pérdida de sangre, líquidos y finalmente la muerte, ¿no? En Perú pasó por una epidemia de cólera, ¿no? En los 80. Sería bueno que lean la historia al respecto, pongan epidemia de cólera y lean al respecto. No había, ahora encuentras agua hidratante en las farmacias, ahora ya no, ¿no? Ahora encuentras, pero en esa época no. Ahora encuentras farmacias en cada cuadra, como 5 farmacias. En esa época había una farmacia para todo el distrito. Realidad totalmente distinta. La fiebre tifoidea, ¿no? Es una enfermedad causada por el bacilo de Hebert, el bacilo de Ebert, Salmonella typhi, ¿no? Se contagia al consumir alimentos contaminados con heces fecales, ¿no? Por ejemplo, cuando se prepara la mayonesa, es común el enfermarse con salmonela. ¿Por qué? Porque recordemos que para preparar la mayonesa se utilizan los huevos también.
y los huevos salen por la cloaca de la gallina. Y si el huevo no se lava bien, cuando se rompe el huevo, parte de las bacterias que están en la cáscara pasan al alimento, ¿no? Entre ellas salmonela, ¿no? Por eso cuando se prepara la mayonesa con el huevo hay que lavar bien el huevo antes de usarlo, ¿no? Y mantener congelado el producto, ¿no? Las bacterias ingresan al cuerpo y al intestino. Del intestino la bacteria se propaga por el torrente sanguíneo. Puede llegar a la vesícula, al hígado y otras partes del cuerpo, ¿no? Hay que tener cuidado, comer en la calle, cortarse las uñas, lavárselas al agua las manos continuamente, consumir agua hervida clorada y mantener la casa libre de desechos. ¿Por qué las uñas? Porque cuando uno se limpia después de defecar, puede quedarse en las uñas restos de heces, ¿no? Que no nos percatamos. Enfermedades micóticas causadas por hongos, tenemos el hongo de la tiña del cabello, ¿no? Microsporum trichophytum, ¿no? Vía infección cutánea, que es diferente, ¿no? Al hongo causante del pie de atleta, ¿no? Del pie de atleta, que es causada también por Candida albicans o también por Microsporum trichophytum, ¿no? La tiña de los pies, Candida albicans, y el pie de atleta, ¿no? Causada por Microsporum trichophytum, ¿no? Se transmite de una persona a otra, ¿no? O por mascotas portadoras del hongo. Tienes tu perrito caminando por tu casa y caminas tú por el mismo piso, pero sin sandalias, por ejemplo, ¿no? O con los pies descalzos, ¿no? Puede también transmitirse así. Área frecuentemente sudoración o compartir las tiñas de los pies, por ejemplo, compartir las sandalias, ¿no? De una persona que está infectada. La micosis pulmonar aguda por Histoplasma capsulatum, infección nasal, ¿no? Por la inhalación de esporas del hongo, ¿no? Enfermedades parasitarias por protozoarios. Tenemos a la famosa, no sé si han escuchado a veces en verano, que en las piscinas hay una ameba que le ponen, pues, la ameba come cerebros, la han puesto algunos periódicos, ¿no? Es una ameba que se llama Entamoeba histolítica, ¿no? Es una ameba que ingresa por las fosas nasales, ¿no? O por los oídos, cuando uno entra a la piscina, etc., ingresa por las cavidades, ¿no? Y se desplaza al cerebro, ¿no? Y comienza a alimentarse de la materia, causando dolor de cabeza y finalmente la muerte del individuo, ¿no? Tripanomiasis o la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, es un protozoario, ¿no? Contaminada por la picadura de heces de un insecto, un artrópodo llamada Triatoma infestan, ¿no? Y el otro es la plasmodiosis, que es otro protozoario, Plasmodium, pero que es transmitida por otro insecto, ese insecto llamado Anopheles. Anopheles, ¿alguien escribió? Anopheles, ¿no? Entonces, los tripanosomas por Triatoma infestan, ¿ven? Como de ahí viene el nombre, ¿no? Y las plasmodiums, exactamente por los insectos llamados anófeles, son los mosquitos, ¿no? Acá vemos a un niño tomando agua infectada sería entamoeba, ¿no? Entamoeba. Acá al centro vemos a Triatoma infestans, que parece una cucaracha, ¿no? Triatoma infestans, ¿no? Transmite, aquí está en la sangre, se ve en el morado, a los Trypanosomas cruzi, ¿no? Y a la derecha vemos a los mosquitos, ¿no? Anófeles, ¿no? Que son los transmisores del Plasmodium, ¿no? En la enfermedad de Chagas, ¿no? En la enfermedad de Chagas, que es causada por el Trypanosoma, ¿no? Aquí vemos al insecto, ¿no? Triatoma infestans. Este insecto, del chinche, ¿no? Pica al enfermo y toma sangre con tripanosomas, ¿no? En el insecto, ¿no?
Este insecto, el insecto Trypanosoma, ahí podemos ver ahí, pasa un ciclo de vida. Y cuando este insecto vuelve a picar a otro individuo, en las heces del insecto número uno, en las heces del insecto está el Trypanosoma. Ese Trypanosoma migra, ¿no? Ingresa a la piel e inyecta y llega a la sangre. Y en la sangre, ¿no? Es decir, en pocas palabras, el insecto no transmite al Trypanosoma por su picadura, sino por sus heces, ¿no? El Trypanosoma se divide dentro de macrófagos, las células del hígado, vaso y corazón, ¿no? Por eso causa anemia. Y después estos tripanosomas de la persona enferma ingresan a otro insecto y así se va transmitiendo por picadura de insectos, ¿no? En el caso del Trypanosoma cruzi, ¿no? Y es que en los insectos, tanto aquí en el chinche como en el mosquito, el patógeno lleva a cabo parte de su ciclo de vida sexual, su fase sexual, ¿no? En los mosquitos o en el chinche. Ahí lleva a cabo su fase de vida sexual, ¿no? De allí, por ejemplo, en el caso del mosquito, es diferente, ¿no? El mosquito va a transmitir, ¿no?, al plasmodium por su picadura, por la saliva. Lo transmite al humano. El mosquito infectado pica, inyecta saliva con esporozoitos a un ser humano. Estos esporozoitos van a llegar al hígado humano y comienzan a destruir al hígado. Y del hígado nacen los merozoitos. Estos merozoitos van a infectar los glóbulos rojos, los van a destruir. Por eso va a causar una anemia, ¿no? Estos merozoitos se van a transformar en gametocitos, ¿no? Esa es la fase asexual. En el humano se lleva a cabo la fase de vida asexual del parásito, ¿no? Y estos gametocitos van a seguir su ciclo de vida, necesitan al mosquito para seguir su ciclo de vida. El mosquito vuelve a picar y se cierra el ciclo. Es ahí se lleva a cabo la fase sexual de reproducción del protozoario. Enfermedades causadas por el minto, tenemos la taeniosis por Taenia solium, la famosa tenia, ¿no? La cisticercosis, Cysticercus cellulosae, ¿no? Las dos formas de taeniosis y cisticercosis, ¿no?, son formas causadas por el mismo parásito, Taenia solium, ¿no? Taenia solium, ¿no?, es el gusano, platelminto, es un platelminto. Cysticercus cellulosae es el platelminto, pero es la forma cisticerca, ¿no? Y esta es la forma adulta, por decirlo, Taenia solium. Y la tirosis es semejante a la tenia en forma, es un platelminto también, Echinococcus granulosus, ¿no? En este caso, alimentos con agua contaminada con ese que contienen huevos de la tenia del perro. Es una zoonosis. Esto va continuamente entre el perro y la oveja, pero accidentalmente pasa al humano, ¿no? La hiratidosis. La faciliosis, igualmente, ¿no? La fasciola hepática. Ataca a los animales, pero cuando el humano consume verduras con metacercarias, con los huevos de estos animales, se infecta. La ascariosis, ¿no?, no es una zoonosis, ¿no?, pero es parte de la infección humana también. Ascarilombricoides, ¿no?, son nemátodos, y la enterobiosis también es otro nemátodo, Enterobius vermicularis, ¿no? La taeniosis, acá tenemos la Taenia solium, ¿no?, es el agente patógeno, y tenemos las dos formas. La taeniosis, que es el gusano con los troglótidos, alargado que puede llegar a 1, 2 metros dentro del intestino, y la cisticercosis, que son las larvas que se alojan en el músculo o en el cerebro, ¿no? La hiratidosis es una zoonosis, ¿no? Este patógeno, que es un platelminto, Echinococcus granuloso, pasa de perro a oveja.
pero casualmente hay una ingesta de alimentos contaminados por el humano. Y esto va a formar los quistes hidatídicos en el humano. Es una zoonosis, la hidatidosis, ¿no? Quistes en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, en el hígado e intestino. La ascariosis es causada por un nemátodo. Acá vemos los nematodos, ¿se acuerdan? La hembra es más grande que el macho, ¿no? Este nemátodo se aloja, ¿dónde? Ascaris lumbricoides, en el intestino delgado. Ahí se aloja. Ahí pone sus huevos y con las heces del humano, ¿no? Salen los huevos al ambiente, ¿no? En regiones de alta pobreza, donde no hay lugares de servicios higiénicos adecuados, esta es una enfermedad común, ¿no? Las ascaris. La Enterovirus vermicularis también es otro nemátodo, pero a diferencia de ascaris, que se aloja en el intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado, ascaris, intestino delgado, el enterovirus se aloja en el intestino grueso. Aquí está, el intestino grueso, acá en el número 3, ¿no? Y las hembras grávidas, aquí dice grávidas, significa las hembras con huevos, salen en la noche por el ano. Aquí podemos ver cómo están saliendo por el ano para poner sus huevos. Y eso provoca que los niños, o que son los principalmente infectados por estas enfermedades, se rasquen el ano. Y después, ¿qué pasa? Esa misma manito, contenida con los huevos, lo introducen a su boca y otra vez se cierra el ciclo. O a veces los niños comparten chuparse el dedo con el otro niño. Y es ahí donde se contagia, ¿no? La enterovirus vermicularis. Ahora tenemos a la sarna, entre otros artrópodos, la sarna, los ácaros, se rasca, Sarcoptes scabieri, ¿no? Cutánea, ¿no? Y los piojos que hablamos al comienzo, que causa la pediculosis del cuerpo y la cabeza, ¿no? La pediculosis de la cabeza y el cuerpo es causada por pediculus humanus. En cambio, la pediculosis púbica, que son lo que se produce en los pelos genitales, ¿no? Que está cerca de la genitalia, es titius pubis, ¿no? A ver, pregunta número 1, dice, cuando en el colegio un profesor está enseñando a sus alumnos normas de higiene, ¿no? Normas de higiene. Respecto al ambiente donde vive, a los alimentos apropiados y a su modo de preparación y aseo personal, ¿qué dominio de la medicina está utilizando en su clase? Aquí la respuesta es la letra A. Está usando la higiene. Porque no está hablando no está hablando de la distribución de la enfermedad, que es la epidemiología. No está estudiando el tratamiento frente a patógenos, que es la infectología. No está estudiando parásitos. Es la 1, letra A. 2. El concepto de estado de homeostasis que exhibe un organismo corresponde a ¿qué? Corresponde al estado de salud, recordemos, ¿no? Señale usted qué institución o persona definió la salud del ser humano como un estado completo de bienestar. ¿Se acuerdan? Que era la OMS, ¿no? La OMS. Es la 3, la letra D. 4, ¿no? Una persona ha salido de su casa sin tomar las medidas de seguridad. No usa mascarilla, no guardó distancia 2 metros, contraviniendo la imposición de la cuarentena, ¿no? Cuando se le aplica la prueba rápida, la prueba molecular, dio positivo. Es decir,
significa que tenía ADN, el ARN del virus, ¿no? El ácido nucleico del virus. Pero no presentó ninguno de los síntomas característicos de la infección viral. Es decir, presentaba el virus en su organismo, pero no presentaba los síntomas, un asintomático, ¿no? Luego de 1 mes y medio se le practica una segunda prueba molecular y sale negativo. Señale. ¿Qué afirmación podemos plantear? Bueno, los síntomas recordemos que son manifestaciones de la pérdida de la homeostasis. Por consiguiente, la persona descrita en el enunciado, si bien estuvo infectada, no pasó por la enfermedad. Es decir, no pasó por esa enfermedad. Y dado que los dos conceptos son antagónicos, podemos afirmar entonces que la persona gozó de buena salud. Por eso la alternativa de la pregunta 4 es la letra C. No padeció la enfermedad, ¿no? 5. En el caso de una persona que es diagnosticada con un cuadro de saturnismo, ¿no? El saturnismo es una enfermedad de trabajo ocupacional. Como consecuencia de exposición prolongada al plomo, el saturnismo es responsable por una exposición al plomo, y debido a su larga actividad minera, se da principalmente en los mineros, podemos afirmar que se trata de una enfermedad ocupacional. Es la 5, la letra A. 6. 6. 6. El cáncer al colon o al estómago produce la proliferación de tejidos circundantes de estos órganos, alterando su estructura y por lo tanto su fisiología, ¿no? Muchas veces tienen carácter metastásico, ¿sí? Metástasis significa cáncer, ¿no? Y afecta, es el cáncer, se propaga por todo el cuerpo, significa metastásico, y afecta a otros órganos. De acuerdo a esta descripción, señale qué enfermedad será. Como su nombre lo indica, las enfermedades degenerativas producen una degeneración de los órganos y ello acompaña a su disfunción, es decir, a su alteración funcional, ¿no? En este caso, el cáncer correspondería a este tipo de enfermedades, ¿no? Es la 6, la letra B. 7. El conocimiento de la etiología de Koch, de las enfermedades según Robert Koch, estableció los límites que permiten establecer el papel de los microorganismos como agentes causantes de las enfermedades infecciosas. Por tal producto, su trabajo se conoce como, bueno, él postuló la teoría microbiana de las enfermedades, es la 7, letra A. 8, le voy a decir las alternativas. 8 es la letra D. 9, Octavio acude al neumólogo, es el que estudia enfermedades respiratorias, porque tiene voz tos seca, fiebre alta, dolor de garganta, una ligera pérdida de sentido de olfato. El médico en las circunstancias actuales sospecha de coronavirus. Sin embargo, dada su información académica, le obliga a pedir pruebas de laboratorio para estar seguro. Esta determinación del médico obedece, ¿no?, a concepto científico como. ¿A qué se debe? ¿A virulencia? No, es a los postulados de Koch, ¿no? Las pruebas de laboratorio que va a exigir corresponden al postulado de Koch. Ese tratamiento con el cual se trata es el principio para tratar cualquier enfermedad, ¿no? La letra 10, la respuesta es la letra C. 11 es la letra A. 12 es la letra C. 13 es la letra A. 14 es la letra B. Y 15, la tiña, el pie de atleta son enfermedades causadas por hongos, ¿no? Fúngicas. Vayan contestando, por favor. Vamos a concluir la clase, jóvenes. Vamos a concluir la clase, jóvenes. Vayan contestando.
Falta Diego, Cristian, Gemma, Giancarlo, Jesse, Joshua, Jocelyn, Lucía. Ok. Hasta la siguiente semana, jóvenes. Chao. Chao, chao, chao.